libro de Reyes. En el primer libro de Reyes vamos a leer solo 4 versículos para empezar. Y ahí nos vamos a quedar, no vaya a cerrar su Biblia. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Ok. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Cuando se encuentre la porción, no vaya a cerrar su Biblia porque vamos a estar leyendo unos versículos más de primer libro de Reyes. Dice la palabra del Señor así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó Elías y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Si usted tuviera la oportunidad que le dijeran: cuando estés en el cielo, este va a ser tu vecino de casa, de morada en el cielo, ¿a quién escogería usted? ¿Una persona del Antiguo Testamento? ¿No se ha puesto a pensar? ¿O a quién le gustaría ver en el cielo? Yo sé que muchos quisieran ver a Adán, ¿verdad? A Adán y a la Eva. Preguntándome esto, digo, pues Elías, el profeta de fuego. El profeta, hermanos, que dice la palabra. Mire, él aparece en el capítulo 17 sin previo aviso. Si usted ha leído la palabra de Dios y conoce la historia de Elías, él aparece sin previo aviso. Es un profeta que sale a la acción directa. Dice la palabra que Dios le dice que ore para que no llueva, y él ora y los cielos prácticamente se ponen de hierro y no llueve, y una sequía muy grande en Israel, tanto que el rey Acab dice que lo buscaba y lo buscaba y lo buscaba para ver quién era este hombre que había con su simple oración hecho que no lloviera por más de 3 años. Y la palabra de Dios, hermanos, vemos cómo Dios empieza a obrar en la vida de Elías y empieza a trabajar en él, y a través de él empieza a hacer grandes obras, grandes milagros. Cosas que si nosotros viéramos en este tiempo, quedaríamos bien asombrados. Dice que en medio de la sequía, Dios envía a Elías a la casa de una viuda, donde esta viuda no tenía que comer. Y ahí Elías habla con esta mujer y le dice: primero, hazme una torta con lo último que te queda de tu harina y lo último que te queda de tu aceite. Eso que tú pensabas que era lo único y lo último que tú tenías, dámelo a mí. Porque esta mujer había dicho: voy a comer esto y después mi hijo y yo vamos a morir. Ya no hay comida, ya no hay alimento por tanta sequía. Y dice la palabra del Señor que cuando Elías dice esto, hermanos, y milagrosamente el Señor obra sobre la harina y el aceite de esta viuda, y la harina y el aceite nunca escaseó. Jamás. De toda la gente de ese lugar, posiblemente muchos tenían hambre porque estaban pagando las consecuencias de la sequía. Usted sabe lo que es una sequía. Pero ella tenía en su casa al hombre de Dios. Dios estaba en la casa de ella, en la persona de Elías. Elías era el siervo de Dios. Y dice la palabra de Dios que más adelante el hijo de esta mujer cae muerto. Y Elías ora a Dios. Era un hombre, hermanos, que tenía una conexión con Dios. Y cuando él oraba y en la voluntad de Dios, Dios obraba. Dice que este niño joven, no dice la edad, cae muerto. Y él va y ora para que este niño vuelva a vivir, y Dios hace la obra y este niño resucita.
Pero hermanos, no solo ahí, yo veo los milagros de Elías, y aunque es verdad que Eliseo hizo lo doble de milagros, porque su unción le dice que él iba a hacer la doble unción de Elías, pero cuando Elías dice la palabra del Señor que Dios lo saca de ahí, de la casa de la viuda, y le dice, preséntate ante Acab. Ahora, hermanos, Acab estaba buscando a Elías no para pedirle un favor, lo estaba buscando para matarlo, porque Acab había escuchado que por la oración de Elías no estaba lloviendo, y Acab era el rey de Israel. Y Acab estaba viendo cómo sus animales no tenían alimento. La gente de su reino estaba muriendo de hambre, estaba muriendo de sed. Entonces Acab buscaba a Elías no para darle un abrazo, no porque lo admiraba, sino porque él quería conocer a ese hombre por el cual este pueblo estaba pasando por esta necesidad. Y Dios le dice a Elías, ve tú y preséntate ante Acab. ¿Qué, Señor? Eso hubiéramos dicho nosotros, ¿verdad? Pero me quiere matar. No, dice que Elías fue. Y no solo eso, hermanos, lo que sucedió después de eso es uno de los grandes acontecimientos donde Dios revela quién es a su pueblo. Revela su grandeza, revela su poderío, revela que solo Él es el único Dios. Dice la palabra de Dios que Elías le dice a Acab, ven, tráete a tus 400 sacerdotes de acera y tus 450 sacerdotes. El único Dios. Tanto así que de la mesa del rey de Israel comían estos 850 sacerdotes, los de acera y los de Baal. Y dice la palabra de Dios, hermanos, los quiero poner en contexto rápidamente, que cuando Él lanza este reto por parte de Dios a los sacerdotes de Baal, todos lo conocemos. Vamos a hacer un sacrificio, ustedes hacen su sacrificio a su Dios Baal, yo hago mi sacrificio al único y verdadero Dios de Israel, y el Dios que conteste, ese es el verdadero Dios. Y aquí, hermanos, parece algo como de tragicomedia, ¿verdad? Como algo trágico, pero a la vez como los que estamos de este lado, del lado del Dios Todopoderoso, causa un poco de gracia. Porque dice la palabra del Señor que ellos, los 450 varones, contra uno. Pareciera que estaba desanivelado el asunto, pero quien estaba con Elías era más poderoso que esos 450 juntos y que Baal. Dice la palabra del Señor que ellos preparan su sacrificio, su altar, y desde la mañana empiezan yo me los puedo imaginar como los aztecas, danzando con cosillas ahí. Y dice la Biblia que no solo eso, sino que empezaron a rasgar su piel, su carne. No sé, de esas creencias de la gente, aún en la Biblia, están desde tiempos bíblicos, donde a uno tiene que darle sacrificios a sus dioses, y ellos empezaban a tirar sangre. Y aquí es donde la fe de Elías está como, yo creo que Elías porque dice, ¡ey! ¡Clamen más fuerte! A lo mejor su Dios está dormido. Estaba como siendo un poco, ¿cómo le llaman a eso? Sarcástico. Usando todo su sarcasmo ahí. Dios a lo mejor está muy ocupado, tiene muchas cosas que hacer y no los ha escuchado. Un Dios que no escucha. ¡Oh! ¿Qué Dios será? Y dice la palabra del Señor que yo me imagino, imagínense, desde la mañana hasta el atardecer, ellos haciendo sus ritos, sus rituales, y nada pasó, hermanos, nada. Ahora sí Elías. Y dice la palabra del Señor que Elías dijo, para que vean que es Dios. ¿Qué es Dios? El Todopoderoso. Llénenme cántaros de agua y vacíenlo una vez, otros 4, otra vez, otros 4, otra vez. Ese sacrificio estaba inundado en agua. Pero hermanos, una oración. Ahora, no fue la oración en sí. No fue Elías en sí, fue Dios
Fue Dios demostró su poder ahí. Dice la palabra que fuego del cielo cayó, hermano. O sea, yo nunca he visto granizo y cuando caen bolas grandes es algo que te impacta. Pero fuego dice que consumió todo el sacrificio y el agua. Y dijo, tráiganme esos 450, porque la palabra, las escrituras dicen que todos los falsos profetas tienen que morir. Yo no sé si fue él personalmente, pero pudo haber contribuido en matar a esos 450 profetas. Ahora, vemos a Elías, hermanos, todo un día. Y luego matando a los 450 profetas. Y no solo eso, dice que después sube al monte y se pone a orar para que la lluvia regrese. Y cuando ve por séptima ocasión que ahí venía una nubecita pequeña de la palma de una mano, le dice a su siervo, ve y avísale a Acab que viene una gran tormenta, que viene una gran lluvia. Pero pasa aquí algo, una escena fuerte. Dice también que cuando su siervo le va y le avisa a Elías, dice que Elías también sale corriendo. Dice que sale corriendo y va por él. Rebasa de alguna manera a Acab y sus carros. Dicen que los superhéroes no existen, pero yo veo a un Elías. ¿De dónde sacó esa agilidad? Elías, flash, Elías. Y dice la palabra que él pasa donde está Acab. Pero hermanos, toda esta valentía, todo esto en algún momento, y fíjese, fue de un momento a otro. Después de ver a un Elías muy, de alguna manera, él dejándose usar por el Señor con tanta confianza en Dios, tanta fe en Dios, dice la palabra que después de ahí Elías, cuando escucha que la reina quiere matarlo, dice que huye. La historia ya no es la misma, la escena ya no es la misma. Vemos a un Elías temeroso. Dice que no solo huye a Beerseba, que son 80 millas aproximadamente. Dice que deja ahí a su siervo y todavía se va y se adentra al desierto. ¿Dónde está ese valiente hombre que estaba acá frente a los 450 profetas? ¿Dónde estaba ese valiente hombre lleno de fe que estaba orando para que la lluvia no cayera? Y volvió a orar y la lluvia cayó. ¿Dónde? La verdad, hermanos, es que él estaba pasando por un tiempo de aflicción. Las circunstancias para él cambiaron de una manera tan drástica. En un momento él estaba acá con toda autoridad, con toda fe, con toda confianza, y al otro momento lo vemos huyendo. Lo vemos cabizbajo, lo vemos en dolor, lo vemos en aflicción, lo vemos en temor. A él le llegó el tiempo de aflicción. Dicen que lo que él sufrió fue una depresión. ¿Usted sabe lo que es una depresión? Tiempos donde uno no quiere. Elías, el profeta de fuego, dice la palabra del Señor, donde leímos, dice que se fue al desierto, se aisló. Y dice que ahí él deseaba, ¿qué deseaba? Morirse. Y él estaba diciendo al Señor, es mejor que yo me muera. Decía, basta ya. Su oración era una oración de agonía, era una oración de dolor. Era una oración, hermanos, donde él ya no tenía sus esperanzas, se habían acabado. Ahí vemos a y ahora, hermanos, el mismo hombre que estaba acá frente a los 450 profetas, era el mismo que estaba en el desierto. No dejó de ser hijo de Dios, no dejó de ser llamado por Dios, no dejó de ser profeta de Dios, pero sus circunstancias cambiaron. Basta ya, es mejor que yo me muera. Y aquí está bien chistoso, hermanos, porque Dios no solo no escuchó esa oración, sino
nunca le permitió morir. Nunca. Y esto me recuerda, hermanos, a cuántas veces nos hemos sentido como Elías. Por X circunstancias, por cualquier situación, familiares. Que decimos, no, Señor, no hay esperanza para mí. Te despiden del trabajo, ves a tu esposa, ves a tus hijos y dices, no sé cómo le voy a hacer. Pero el domingo estabas cantando en la iglesia, sí, pero el lunes, el martes tus circunstancias cambiaron y ahora está uno en el piso, en el desierto. Dice la palabra que Elías estaba bajo un árbol, tirado. Acab no lo buscaría ahí. Jezabel no lo buscaría ahí, pero ahí estaba. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos pasado por algo similar? La vida mire, nos puede cambiar así, o sea, de un momento a otro. Las circunstancias podemos estar un día riendo y al siguiente llorando. Podemos estar como Elías, con toda la fe y toda la confianza, y al siguiente estar deprimidos y estar tirados, literalmente tirados. En una esquina, en la cama, en un hospital, donde sea. La vida, hermanos, mire, yo sé que como cristianos disfrutamos la vida es hermosa, la vida es una bendición de Dios, pero la vida tiene sus altas y tiene sus bajas. Y a todos, hermanos, en algún momento nos tocan las bajas, a todos. Pero soy hija de Dios, a todos. Pero voy a la iglesia, a todos. Elías, hermanos, había hecho algo incorrecto. Simplemente ser humano. Era un hombre común, como tú, como yo. Y su situación cambió. Pero ¿cómo si se veía muy saludable? ¿Ha dicho usted eso? Yo lo dije apenitas hace como... Pero si el hermano se veía tan saludable y las circunstancias cambian. Pero si su matrimonio se veía muy estable. Pero si sus hijos se veían buenos muchachos. Pero de la noche a la mañana las cosas cambian. Y así es la vida, hermanos. Así es la vida. Somos hijos de Dios. Andamos por este mundo y nos tocan las buenas y nos tocan las malas. Dice la palabra del Señor que el Hijo de Dios, hermanos, no está exento del sufrimiento. No estamos exentos de pasar por momentos de aflicción. Tal vez no es depresión. Gloria a Dios si no es así. Pero puede ser cualquier otra cosa que estés atravesando. Puede ser cualquier otra situación que a lo mejor no estás atravesando, pero vas a pasar. Y el Señor nos quiere preparar. El Señor nos quiere preparar para que sea lo que sea, venga lo que venga, hermanos, estemos nosotros confiando en que Él no fallará nunca. Dice la palabra del Señor aquí en el Salmo, dice, ¿cuántas son las aflicciones del justo? ¿Cuántas? Muchas. Muchas son las aflicciones del justo. Si nosotros creíamos que con Dios todo iba a marchar bien, espiritualmente sí, pero físicamente no siempre. No siempre, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor nos libra. Amén.